Señor de los ejércitos. Santo, 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 llena está la tierra de su gloria. Santo, 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 los serafines claman diciendo: Santo, 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 es el Señor todopoderoso. Santo, 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 santo. Los serafines claman diciendo: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Santo, 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 llena está la tierra de su gloria. Santo, 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 los serafines claman diciendo: Santo, 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 es el Señor todopoderoso. Santo, 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 santo. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. Su habitación está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Dios es conocido en Judá, grande es su nombre en Israel. Su habitación está en Sión. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Temible a los reyes de toda la tierra, porque poderoso es nuestro Señor. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. ¿Y quién se alzará? ¿Quién se levantará contra el poderoso Dios de Israel? ¿Y quién se alzará y se levantará contra el poderoso Dios de Israel? Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Glorioso eres tú, poderoso eres tú. Dios es el fuerte de Israel. Batid, batid.
batí las manos. Levanten las manos al Dios de Israel. Levanten las manos, oh siervos del Rey. Levanten las manos, sí, sí. Levanten las manos, sí, sí. Ahora canta con gozo al Dios de Israel. Ahora canta con gozo, oh siervos del Rey. Cantemos con gozo, sí, sí. Cantemos con gozo, sí, sí. Ahora aplaude con gozo al Dios de Israel. Ahora aplaude con gozo, oh siervos del Rey. Aplaude con gozo, sí, sí. Aplaude con gozo, sí, sí. Dancemos con gozo al Dios de Israel. Dancemos con gozo, oh siervos del Rey. Dancemos con gozo, sí, sí. Dancemos con gozo, sí, sí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza, llega la alegría. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la alegría para ti, para mí. Llega la alegría para ti, para mí. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, del Omnipotente. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. Refugio mío, mi fortaleza, mi gran grandeza, en quien confío. Eres tú mi gran Jesús, eres tú mi gran Jesús. Oh mi Dios, tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder, poder, poderoso Dios, poderoso Rey. Nada es imposible para ti, Señor. Mi corazón quiere adorarte, mi corazón quiere exaltarte. Quiero servirte con toda mi alma, quiero servirte con todo mi ser. Poderoso Dios, poderoso Rey, poderoso Dios, poderoso Rey. ¿Quién vive? Y a su nombre. Él es fiel. Fiel es el Señor. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Vamos a ir a Lucas 8, verso 22. Lucas 8, 22. ¿Estamos allí? En el nombre de Cristo Jesús. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron.
pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él, y lo rogaban que no les mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que lo dejase entrar en ellos, y le dio permiso. Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Acá nos cuenta Lucas que un día que entró Jesús en una barca con sus discípulos, se levantó una gran tempestad. Y todos tuvieron temor por la tempestad, se atemorizaron y vinieron a él: Señor, perecemos, maestro. Y el Señor le dijo que dónde estaba su fe. Pero sucedió algo allí, que el Señor reprendió al viento y se hizo grande bonanza, se calmó todo. Y ellos clamaron y dijeron: ¿Quién es este que aun los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? Sus discípulos clamaron así. A estas alturas de la vida de los discípulos junto a Jesús, ya Jesús había levantado muertos, ya Jesús había alimentado a 5,000, habían sucedido varios milagros de Jesús en medio de esta gente. Pero ellos aún no sabían en realidad quién era Jesús. Es tremendo esto que relata Lucas. ¿Por qué? Porque Lucas es el único que relata el Evangelio de una manera sincronizada. Y Lucas nos está mostrando que en este tiempo ellos aún no veían quién era Jesús, que clamaban de esta manera: ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Es tremendo porque hoy día pocos saben en realidad quién es Jesús. Aunque muchos hablan de Jesús, pocos saben quién es Jesús. Muchos le dan el título que la Biblia también le da, el Hijo de Dios, y saben que Jesús es el Hijo de Dios porque todo el mundo lo repite. Pero la Biblia no enseña solamente que Jesús es el Hijo de Dios.
La Biblia enseña que Jesús es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La Biblia nos enseña que Jesús es el gran yo soy. La Biblia nos enseña muchas cosas. Si nosotros vamos al libro de Marcos, en su capítulo 8, en su verso 27, la bendita palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. ¿Estamos allí? Amén. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que yo soy? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Qué tremendo lo que el Señor le pregunta a sus discípulos. ¿Qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente que soy yo? Y esto es tremendo porque cuando la Biblia nos enseña que Jesús es el Salvador de la humanidad, nos está enseñando que Jesús es más de lo que la gente piensa que Jesús es. En este tiempo unos decían que él era un profeta, otros decían que él era Elías, otros le atribuían el título de Juan el Bautista. Ninguno sabía quién era Jesús. No lo sabían. ¿Y por qué no lo sabían? Porque se conformaba la gente con lo que le decían sobre Jesús. No querían saber de Jesús. Y qué tremendo, porque la palabra de Dios nos describe la necesidad que tenemos de conocer quién es Jesús. Dice el Señor en esto: alábese el que debe alabarse, en conocerme y entenderme que yo soy el Señor. El que conoce a Jesús alcanza toda la plenitud de su vida. El que conoce a Jesús alcanza el favor de Dios. El propósito por el cual hemos sido creados nosotros es de que nosotros tengamos una relación con Jesús. Porque dice que el mundo fue creado por medio de Él y para Él. Él nos creó a nosotros para Él tener una relación con nosotros. Cuando nosotros vemos hoy tantas religiones, vemos que a Jesús se le tilda de muchas maneras, pero ¿qué dice la Biblia que es Jesús? Si nosotros nos vamos al libro de Juan 6, en su versículo 60, acá vemos a nuestro Señor hablando. Y dice la palabra de la siguiente manera, en el nombre de Cristo Jesús. Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues que, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Gloriosa esta respuesta del apóstol Pedro. Porque entre tantas cosas que pasaban allí entre sus discípulos, Pedro pudo asomarse y hacer una declaración de fe y decirle: Señor, yo conozco quién eres tú. Yo sé que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Tremendo lo que decía el apóstol Pedro. Aún no había recibido el Espíritu Santo. Aún no tenía una revelación completa de quién era Jesús. Pero sabía que Él era el Mesías prometido a su pueblo, Israel. Y vemos que cuando Jesús pregunta esto, ahí están muchos discípulos de Jesús aparte de Pedro.
Y el Señor está explicando que el que quería ser salvo tenía que comer su carne y beber su sangre. Ellos no entendían esta palabra porque Jesús explica después que son espíritu y son vida. Eso era una alegoría. Y ellos no podían entender esto, entonces decían que era dura. Entonces el Señor dice que nadie podía ir a Él si no le era dado del Padre. O sea que esto que estaba diciendo el apóstol Pedro lo estaba diciendo por revelación del Padre. Él estaba diciendo por revelación del Padre, sin dormirse, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y esto es tremendo porque este carácter que tenía Pedro fue lo que lo llevó a él ser el que dirigió la primera iglesia, el apóstol Pedro, comisionado por nuestro Señor Jesucristo, porque él trató de conocer a Jesús en todo el aspecto de su vida. Así nosotros como creyentes tenemos que ser igual, tratar de conocer a Jesús en todos los aspectos de nuestra vida, porque el Señor dice palabras como: el que es mi oveja escucha mi voz. Él dice: mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Pocas personas hoy escuchan la voz del Señor. ¿Por qué? Porque pocos quieren seguirlo. Vivimos en un mundo perdido, pocos quieren escuchar de Dios. Pero el pueblo que le conoce, como Daniel dice, se esforzará y actuará, dará a conocer al Señor. Porque hay una necesidad impresionante de que las personas conozcan a Jesús. Y no al Jesús que presentan por allí muchas religiones. Un Jesús que lo ponen como la tercera persona de la Trinidad. Un Jesús que lo ponen como la tercera persona de la Trinidad. Otros como Hijo de María. Otros como el Arcángel Miguel, los testigos de Jehová. Impresionante, le dan tantos nombres a Jesús, tantos títulos, ignorando en realidad quién es Jesús. Y uno al leer la palabra, uno ve que es incongruente, porque estas personas que dicen aquello tienen Biblias como las que uno tiene. Y las Biblias enseñan lo mismo. ¿De dónde sacan aquellas cosas? Porque no se preocupan por conocer lo que dice la Biblia con respecto a Jesús. La Biblia nos enseña quién es Jesús. Si nosotros nos vamos a este mismo libro de Juan, al capítulo 5, pero nos vamos al verso 39. Jesús dice lo siguiente, en el nombre de Cristo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Jesús le dice a los fariseos, a los escribas, a los saduceos: escudriñen las Escrituras porque ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna. Hoy día Jesús le dice igual a todas las religiones, testigos de Jehová, evangélicos, cristianos, católicos: escudriñen las Escrituras porque ustedes piensan que allí tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes nos dicen quién es Jesús? La palabra. La palabra nos enseña a nosotros quién es Jesús y por qué Jesús vino. No es una fantasía, es una realidad en medio de nosotros. Es un hecho histórico que se conoce históricamente y la Biblia lo relata según la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo que Dios levantó para el testimonio de su venida. Sí, Jesús manda escudriñar las Escrituras. Cuando nosotros vemos acá el que hace esta declaración que Marcos relata en Marcos 8, es el apóstol Pedro. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso lo relata Juan en su capítulo 6. Ahora veamos qué nos dice Pedro en sus epístolas. Cuando vamos a segunda de Pedro, segunda de Pedro en el capítulo 1, acá vemos a aquel apóstol que en aquella
ocasión era solo un discípulo, alguien que aprendía de Jesús. Acá es un pastor, un apóstol, un enviado ya calificado por su conocimiento que tenía con respecto a Jesús, escribiendo cosas tales como: hemos visto con nuestros ojos a la majestad de las alturas. Y Pedro comienza su segunda epístola diciendo así, leo en el nombre de Cristo Jesús: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracias y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Amén. Acá vemos a Pedro ya más crecidito en la doctrina, en el conocimiento del Señor, hablando de que hemos alcanzado por la justicia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ya Pedro no dice solo que Él es el Hijo del Dios Altísimo, no dice solo que Él es el Cristo. Ya Pedro está diciendo acá que Él es el Dios eterno, el Dios de los cielos, nuestro Creador. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque Pedro se preocupó por saber quién era Jesús. Pedro tenía una relación con Jesús. Pedro escuchaba la voz de Jesús. Pedro conocía a Jesús. Pedro era salvo. Y no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que tuvo en su caminar el tropiezo de haber negado a Jesús, de haberle negado. ¿Y sabes por qué le negó? Porque no estaba seguro de quién era Jesús. Necesitaba el Espíritu. Ahí vemos esa parte de su vida donde él tiene que caer y morir, para después, cuando recibe el Espíritu Santo, reconocer con denuedo a Jesús de Nazaret y decir que iba a obedecer a Dios hablando y enseñando el nombre de Jesús. ¿Cuál es la doctrina bíblica? El nombre de Jesús. Jesús. Jesús es lo más importante de la palabra. Por eso las religiones tratan de meter cosas nuevas para minimizar el nombre. ¿Por qué? Porque en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros debamos, podamos y necesitemos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Por eso lo importante es conocer quién es Jesús. Pablo dice en Filipenses 2, dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Yo quiero que prestemos atención porque a veces pensamos que sabemos y por eso escuchamos pesadamente. Y resulta que el que se cree saber algo aún no sabe nada como debería saberlo. Y ese es aquel que se estanca y que deja de aprender. Cuando vemos estas revelaciones de hombres de Dios, es porque siempre estaban aprendiendo. Cuando tú ves a alguien que conoce la palabra, no es porque se sabe la Biblia. Conoce la palabra porque constantemente Dios le está revelando. Porque no es alguien estancado, es alguien que avanza, crece cada día. Y Dios le enseña cada día quién es Él. Porque no habrá uno que llegue acá al pleno conocimiento de lo que es Dios. Pablo dijo que ahora vemos oscuramente por espejo, pero allá entonces veremos cómo en realidad es. O sea, no es acá donde usted conocerá todo, es allá. O sea, que mientras esté acá usted aprenda para que crezca. Ahí vemos acá en Filipenses 2, en su versículo 10, leo en el nombre de Cristo Jesús, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí vemos un principio importante del por qué el Dios eterno le interesa que todos sepan que Jesús es el Señor. Porque es la manera en que Él recibe su gloria. Tú no recibes la gloria de algo porque alguien te diga, porque le dijeron que es así. Tú recibes la gloria de algo porque esa persona en realidad sabe que es así. Así de sencillo. Nosotros recibimos la gloria
de algo es cuando nos dan el mérito por ese algo. Amén. Dios recibe su gloria cuando le dan el mérito porque Él lo hizo. O sea que cuando el creyente reconoce que Jesús, el que estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, era Dios. Cuando el creyente reconoce que Dios fue manifestado en carne, allí es donde el Padre recibe su gloria. Por eso Pablo escribe a los filipenses, para gloria de Dios Padre. Pero, ¿qué hay que reconocer para gloria de Dios Padre? Que Jesucristo es el dueño, es el amo, el Señor, el Todopoderoso. Y es algo tan importante para el creyente, porque cuando nosotros somos salvos es porque le podemos decir a Él Señor, o sea, amo, dueño, todopoderoso, Dios, por el Espíritu Santo, porque nadie puede hacerlo si no es por el Espíritu Santo. Y allí es donde está nuestra salvación. No es una mera confesión. ¿Por qué muchos caen y tropiezan? Porque dejan de proseguir en conocer a Jesús. Y es lo que no entienden. Empiezan a caminar en su vida tratando de agradar a Dios y se estancaron. Hay personas que Dios está dando mensajes en lo que hay tal palabra, como dijo Jesús, tal espíritu, tal vida, y están dormidos. ¿Por qué? Porque no están escuchando lo que Dios dice. Jesús es vida, es espíritu. Y cuando conocemos a Jesús, crecemos, avanzamos, nos perfeccionamos, nos establecemos, nos afirmamos. Viene la doctrina, viene el poder de Dios, vienen las cosas sobrenaturales cuando conocemos a Jesús. Porque todo está en Cristo. Las riquezas de gloria en Dios están en Cristo. Todo lo que Dios tiene lo reunió en Cristo, para que uno allí lo tenga en Cristo. En Cristo. Jesús lo dijo de esta manera: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos conocer a Jesús. No podemos estar dormidos. Tenemos que saber cada vez que nos presentemos en la congregación, alabar al Señor, que estamos en la presencia de un Dios que es todopoderoso, de un Dios que escapa a nuestro conocimiento, a nuestra mente. Y cuando entendemos eso, nos acercamos con un espíritu humillado a pedirle a Él que nos enseñe lo que Él es. Por eso Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 8, que el conocimiento envanece. Porque cuando pensamos que sabemos algo, nos paramos allí. Yo he tenido la oportunidad de ver tanta gente que escuchan los mensajes y piensan que sabe. A mí me tocó en la cárcel de mujeres hablarle a una mujer que cada vez que predicaba, ella decía: sí, yo sé, sí, yo sé. Y un día, cuando el último día que nos tocó estar en el lugar, la presencia del Señor cayó. Y cuando yo imponía las manos, las personas caían. Entonces llegó y ella no recibía. Y entonces esta mujer lloraba porque no recibía. Pero no recibía porque ella pensaba que lo tenía todo. Cuando usted es humilde y usted se acerca a Dios con humildad, Dios le da. Porque al soberbio Dios lo resiste. Y el soberbio no es el que está bravo. El soberbio es el que no sabe humillarse delante del Dios glorioso de los cielos. Porque es un Dios glorioso. A veces le decimos Señor y no sabemos ni lo que estamos diciendo porque se lo decimos en la carne. Cuando se lo decimos en el Espíritu Santo, sabemos lo que estamos diciendo porque Él es glorioso. Jesús es la majestad de las alturas, eso dice Pedro. Eso yo predico. Ese es el Cristo glorioso que nosotros predicamos. Jesús, el Dios de los cielos. Por eso Pedro abre su segunda carta diciendo: Él es nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tremendo, porque conoció a Jesús en su vida. Y por eso es que mira, ¿por qué hay tantas doctrinas? Porque no entienden la secuencia en que han sido escritas las epístolas bíblicas, los evangelios. Y no entienden la revelación que la iglesia fue llevando y fue recibiendo progresivamente.
A veces pensamos que lo sabemos todo, es porque llegamos y leemos algo a nuestra manera. Y resulta que las cosas, cuando alguien las escribe desde el punto que ellos las vieron. Y si nosotros queremos entender las cosas, tenemos que entender esa cultura y cómo ellos vieron, para nosotros comprender lo que en realidad se escribió. El apóstol Juan le tocó luchar con un grupo que eran llamados los gnósticos. Y en este tiempo estaba Juan, cuando escribió su primera epístola, primera de Juan. Juan estaba luchando con este grupo que negaban a Jesús. Negaban a Jesús. Ya el apóstol Judas, el hermano de nuestro Señor en carne, él había exhortado y escrito que contendieran ardientemente por la fe que nos había sido dada una vez a nosotros los santos. Que contendiéramos por esa fe, porque habían entrado hombres encubiertamente que convertían en libertinaje la gracia y negaban a Dios nuestro Salvador Jesucristo. Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque eran personas que se estaban acercando a la fe negando a Jesús. Hoy día se hace con muchas religiones, sin entender que hay un nombre que está sobre todo nombre, y allí está el poder. Ahí hay sanidades. Por eso es que hay tantas iglesias que no hay sanidades. No se ve el poder de Dios. No toca a la gente el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se han olvidado de Jesús. Por eso es que hay personas que van a evangelizar y no tocan a nadie, porque se olvidan de Jesús. Abre los ojos, atiende, escucha y recibe para que veas el poder de Dios. Entonces dice allí Juan, en primera de Juan 5:20, Juan dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Acá vemos al apóstol Juan, que es el discípulo amado, el que escribe el Evangelio según San Juan. Acá lo vemos a este discípulo que se recostaba siempre en el pecho de Jesús, al que el Pedro le dijo, pregúntale al Señor quién es el que lo va a entregar, y le hizo seña. Este discípulo conocía al Señor porque tenía intimidad con Jesús. Y vemos acá a este discípulo defendiendo al Señor. Este que en el Apocalipsis el ángel le aparece y le dice: anda a profetizar otra vez porque es necesario. Se estaban levantando doctrinas erróneas como hoy día la vemos multiplicadas. Claro, es el fin de los tiempos. Algunos no lo saben. Vea lo que hay. Vea, ¿usted recuerda antes cómo era una Navidad? Véala cómo es hoy. ¿Usted recuerda cómo eran antes los días de celebración? Véalo cómo es hoy. ¿Ustedes recuerdan cómo la gente antes protestaba? Véanlo cómo lo hacen hoy. Algo está pasando, algo está pasando. Pero el mundo está dormido. Jesús dijo: el amor de muchos se enfriará por haberse multiplicado la maldad. Y esa es una señal del fin de esta era. El creyente lo sabe. Entonces vemos acá a Juan diciendo: pero sabemos. ¿Quiénes sabemos? Los creyentes, los verdaderos creyentes, los que no estamos dormidos. Los que leemos la palabra, los que sabemos quién es Jesús, sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Jesús vino a darnos entendimiento para conocer al que es verdadero. Pero Juan, después de haber tenido este entendimiento, dice: y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Es tremendo lo que dice este apóstol. Porque él dice: él vino, el Hijo de Dios vino y nos dio entendimiento para el conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en Jesucristo. O sea, el Hijo de Dios que vino es el verdadero Dios. Esto es tremendo. Porque cuando el creyente entiende esto, sabe lo que Dios hizo en medio de nosotros. Y sabe por qué ha de reconocer a Jesús para que el Padre reciba su gloria. Como dice Isaías 45, he jurado por mí mismo y por mí mismo he hecho juramento que ante mí se doblará toda rodilla.
Es así, por muy jactancioso que sea el ser humano, por muy jactancioso que se la dé, un día va a estar humillado delante de Dios. Va a doblar sus rodillas delante de Dios y va a pedir clemencia al que vive para siempre. Dice Mateo 24 que las naciones se lamentarán cuando Jesús descienda. Se lamentarán. ¿Por qué? Porque verán que irrumpe en los cielos el Hijo del Hombre. El que vino a buscar a su pueblo y su pueblo le desechó. El que vino a darle la oportunidad a la humanidad entregando su vida y la humanidad le desecha. ¿Por qué? Porque prefieren ir a sus cosas que ya no tienen. Es tremendo que ya el mundo lo que ama ya no lo tiene. Porque cada día tiene menos, porque cada día logra menos, porque cada día disfruta menos, porque cada día vive menos. Es tremendo todo lo que está pasando. Sí. Acá Juan defiende a Jesús y dice que Jesús es el verdadero Dios. Esto es tremendo, porque nosotros también vemos en el libro de Hechos, capítulo 9, Hechos 9. Mira esto, en el nombre de Cristo Jesús. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres, mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es tremendo porque aquí vemos a un hombre llamado Saulo de Tarso. Un hombre, según la palabra, en este tiempo, cuando es encontrado por nuestro Señor Jesucristo, un hombre docto, conocedor de las Escrituras, conocedor de varios idiomas. Era alguien preparado en la ley, pero sin revelación, sin conocimiento. Pudiesen ilustrar muchas personas que están en muchas religiones por allí sin conocer a Jesús, sin tener revelación de lo que es Jesús. Claro, pero preocupándose por conocer a Dios. ¿Se está viendo? Era alguien celoso por Dios, pero no conocía a Jesús. Y lo desconocía tanto que lo perseguía. Impresionante. Y dice la Escritura que él estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús y a los que hablaban de Jesús. Y él cuenta que él iba por el camino cuando lo perseguía y le apareció el Señor. Le apareció el Señor. Y lo rodeó mucha luz y él cayó. Y le dijo: Señor, ¿quién eres? Y él le dijo: yo soy Jesús. Él no le dijo: yo soy Jehová. Él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. El apóstol Pablo le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Acá vemos a un apóstol totalmente ignorante de la persona de Jesucristo. Totalmente ignorante. Pero humillado delante de esa gran visión que le tocó ver y ese gran poder que lo rodeó. Y humillado le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Cuando nosotros examinamos la vida de este apóstol, según lo que el Señor dice más adelante acá a Ananías, era un instrumento escogido para la gloria de Dios. Un instrumento escogido. Y según el libro de Romanos, Él nos revela la doctrina del Evangelio, porque la epístola a los Romanos es la que nos revela muchas cosas del Evangelio. Es donde se hace claro la gracia y muchas cosas del Evangelio. Y este apóstol Pablo, después de estar persiguiendo a Jesús, nos hace declaraciones tremendas con relación a la persona de Jesús. Si nosotros vamos al libro de Romanos 9,
nos dice el apóstol Pablo de la siguiente manera. Estamos allí en Romanos 9. Leo en el nombre de Cristo Jesús. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos que los israelitas son los dueños de los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Amén. Aquí el apóstol Pablo, que perseguía a Jesús, nos está declarando que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Y yo creo que esto no da cabida a dudas, ni a pero, ni a que no es así. Yo creo que es contundente la declaración del apóstol Pablo con relación a la persona de Jesús. Si nosotros nos empecinamos en no entender las cosas porque no es como me lo enseñaron, nunca vamos a llegar a nada. Si yo leo algo y se me mete un concepto en la cabeza y yo digo no es de otra manera porque a mí me enseñaron así, mi papá y mi mamá fueron así, mis tíos, yo no sé quién fueron así, y yo digo que es así, nunca voy a llegar a nada. Cuando yo soy alguien que me preocupo por conocer las cosas, por saber a ciencia cierta si algo es así, yo siempre voy a llegar a algo. Siempre voy a llegar a algo. Y en todo lo que haga voy a llevar pasos por delante de otros. ¿Por qué? Porque me preocupo por saber a ciencia cierta cómo son las cosas. Hoy día, en tanta incredulidad en que estamos sumergidos, muchos tildan a los creyentes, a los cristianos, a los evangélicos como locos, como lo que sea. ¿Por qué? Porque no se preocupan por saber a ciencia cierta qué hacen esos locos. ¿Qué hacen ellos que usted llama locos? ¿Por qué son locos? ¿Qué es un loco? Para empezar, un loco es alguien que descoordina. Si eso es lo que es un loco, entonces, hoy día hay muchos locos, ¿cierto? Y los vemos a diario en la calle, los locos. Eso no es. O sea que un evangélico, un cristiano, un creyente está muy lejos de lo que es ser un loco, porque un creyente ¿qué hace? Ayudar. ¿Qué hace? Hablar en favor de los demás, cooperar, servir. Eso hace un creyente. O sea que está muy lejos de ser un loco. Pero todas estas cosas vienen porque no nos preocupamos por saber a ciencia cierta el porqué de las cosas. Cuando yo quiero hablar de algo, yo tengo que preocuparme por entender qué es ese algo. Cuando yo te estoy trazando bíblicamente quién es Jesús, es porque ya yo he escudriñado en la palabra quién es Jesús. Y yo sé a ciencia cierta quién es Jesús. Jesús me dice a mí, te daré palabra que nadie podrá refutar. Acá la tengo. Esta palabra nadie la puede refutar, es la palabra del Dios bendito. Vendría un testigo de Jehová a decirme, no es así. Con su misma Biblia le busco el texto y lo dice como acá lo dice. O un católico cualquiera. ¿Por qué? Porque no son las religiones, es la palabra de Dios. Porque las religiones son tildes que se le dan a las congregaciones. Claro, hay congregaciones que se dan su nombre religioso, pero la mayoría las tildan de una manera. Las tildan. Pero no es en realidad lo que esas personas sean, porque ¿qué somos nosotros, creyentes? ¿Qué practicamos? La palabra de Dios. La palabra del Dios bendito. Acá no dice yo soy de este lado, yo soy de aquel lado. No, yo te predico a Jesús. Yo te hablo de quién es Jesús. Y créelo, tú y todos los que puedan escuchar necesitan a Jesús.
necesitan a Jesús. Porque Él vino. ¿Y Él vino a qué? Bueno, el apóstol a los hebreos nos da también a nosotros una breve explicación de la persona de Jesucristo. Si nosotros nos vamos al libro de Hebreos y nos situamos, por ejemplo, en el capítulo 1, el apóstol a los hebreos en el versículo 5, Reina Valera titula esto, el Hijo Superior a los ángeles. El apóstol a los hebreos nos dice algo con relación a Jesús y él dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito al mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Tremendo lo que dice el apóstol a los hebreos con relación a la persona de Jesús. Cuando nosotros nos vamos al capítulo 2, nos dice también en el versículo 14, en el nombre de Cristo Jesús, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Aquí el apóstol a los hebreos se introduce un poquito más y nos da una revelación de una de las razones por las que Jesús viene a este mundo. ¿Y para qué Él viene? A destruir al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué es esto, el imperio de la muerte? Bueno, cuando el hombre cayó, Dios lo saca de su presencia. ¿Y qué entra ahora al hombre? Que el hombre tiene un tiempo de vida y tiene que morir. Tiene que morir. Todos probaremos la muerte, a menos que Dios quiera que no sea así, como el ejemplo de Elías o el ejemplo de Enoc. Dos personas que Dios no permitió que probaran la muerte. Jesús la probó. Jesús la probó, pero se levantó de la muerte porque la muerte no pudo retenerla. ¿Y la probó por quiénes? Por nosotros. O sea, la razón por la que Él vino, porque dice, Él participó de carne y de sangre. Él no es hombre. Él participó de esto para librarnos a nosotros. ¿De quién? Del que tiene el imperio de la muerte. O sea, Dios quiere que tú tengas vida eterna. Y por eso Cristo viene a darte vida eterna. Cristo viene a librarte. Cristo viene a librarte. O sea, cuando nosotros entendemos un poco quién es Jesús, nosotros podemos acercarnos a aquello, hermano, a aquello que necesitamos, porque lo necesitamos. O sea, Él vino a destruir al diablo, pero ¿quiénes recibirán aquello? Cuando vemos Juan 3, dice que Dios entregó a su Hijo por amor al mundo, pero se salvarán los que creen en Él. Amén. O sea que aquellos que son librados del que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, son los que creen en Jesús. Pero ¿creen de qué manera? Esto estamos hablando. No de cualquier manera, no que yo creo en Jesús a la manera que yo quiero. No. Tú tienes que conocer quién es Jesús. Para reconocer a Jesús, tú tienes que saber quién es Jesús. Tú no puedes reconocer a alguien que tú no sabes quién es. Cuando Juan escribe, hablando de la samaritana, Jesús le dice a la samaritana que ustedes adoran lo que no saben. Nosotros los judíos adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Adoramos lo que sabemos. O sea, tú para adorar a Dios, para creer en Dios, tú tienes que saber quién es Él. Porque hay muchos dioses. Y muchos se refieren a Dios de muchas maneras. Hoy día se ven, y hay iglesias protestantes firmando con la Iglesia Católica el tratado de que son iglesias ecuménicas. O sea, entrando todas las iglesias en un mismo pote. Y esto no es cuestión de que no se quiera compartir con aquel tipo de persona o X,
sino que es una cuestión de que la palabra es una. Y la iglesia no la regulamos nosotros, la iglesia la regula Cristo, porque la iglesia es de Cristo. ¿Quién regula su iglesia? Cristo. Es como hoy muchos dicen, no, Dios mío, pero hacen lo que le da la gana todo el día. Entonces, ¿cuál Dios mío? O sea, Dios es para que me ayude cuando yo necesito, pero Dios no es para reconocerle porque Él es el que me da lo que necesito. O sea, son dos cosas que son algo que no cuadran, no encajan. O sea, si Él es Dios, nosotros tenemos que servirle. Amén. Y como le servimos, Él nos ayuda. Eso es lo que enseña la palabra. O sea, Dios no está allí simplemente para que cada vez que yo lo necesito, yo le clamo y le pido y Dios me da. No. Dice que todo fue creado por medio de Él y para Él. Somos para Él. Somos para Él. Eso es algo que tiene que entrar en nuestro conocimiento. Entonces el apóstol a los hebreos, explicando esto, nos enseña esta naturaleza de Jesús. Pero más adelante en el capítulo 3, Reina Valera titula esto, Jesús es superior a Moisés. Dice de la siguiente manera: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Amén. Entonces el apóstol a los hebreos pasa a mostrarnos otra faceta de Jesucristo. Y nos dice que Él tiene más gloria que Moisés. ¿Por qué? Porque los dos fueron fieles en la casa de Dios. Pero Él tiene más gloria porque tiene más gloria que la casa el que la hizo. Y poniendo la casa como Moisés, porque el que la hizo fue Jesús. Amén. Es impresionante lo que el apóstol a los hebreos nos enseña acá. Porque Él viene en faceta mostrándonos que es el Hijo de Dios, que es superior a los ángeles. Y ahora acá nos dice que Él es el que hizo todas las cosas. Y lo sigue diciendo. En el 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Amén. Entonces nos está diciendo que Jesús es Dios. Gloria a Dios por eso. Qué impresionante cuando nos zambullimos en las Escrituras a conocer a este ser tan especial que es Jesús, quien nos da la vida y quien nos guía y quien nos cuida, quien nos mete en la verdad, quien nos hace estar en paz, con gozo y tranquilidad en medio de tiempos tan adversos. Porque es tremendo. Las personas dirán, bueno, pero ustedes tienen que pasar lo mismo que uno pasa. Sí, Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Jesús murió en una cruz, pero Jesús no murió sin gozo. Jesús vivió toda su vida con gozo y se entregó porque Él quiso. Él le dijo a sus discípulos, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo, porque tengo el poder para ponerla y para volverla a tomar. Claro, Él es Dios. Él es Dios. Él estaba diciendo, cuando dice que Dios lo levantó de los muertos, Él está diciendo, yo la vuelvo a tomar. Amén. Y son cosas que nosotros debemos saber. No es que uno, porque pase la misma situación, uno anda afligido, ¿no? Uno tiene gozo, uno tiene paz, uno tiene tranquilidad. Algo muy importante, tenemos esperanza. Tenemos esperanza porque el creyente tiene esperanza y cada día se levanta con esperanza. Hoy vemos personas llenas de odio que tú vas a comprar, a hacer cualquier cosa y lo que sueltan es puro odio. ¿Por qué? Porque no tienen esperanza, están amargados, las situaciones lo tienen destruido. Escudriña las Escrituras y ve que allí está la vida eterna. Y ya son las que dan testimonios de Jesús. ¿No quieres tener vida? Dice Jesús. ¿No quieres venir a mí para que tengas vida? Pero no quieren ir a Jesús. Tienen sus vidas destrozadas, pero no quieren ir a Jesús. Prefieren seguir igual. Prefieren seguir igual. Hay otros que están, ya me voy a morir, ya me queda poco tiempo. Arrepiéntete. Busca al Señor. Es que es así. Son cosas tremendas.
Dios nos da oportunidades. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Él es bueno. Y si algo muestra que hay un Dios glorioso, que es Jesús, es todo lo que está pasando. Porque está escrito. Está escrito. La maldad se multiplicará. Vea. Vea, solo tiene que mirar. Solo mirar. Y aquí vemos al apóstol a los hebreos. Pero es tremendo porque el apóstol Pablo, también escribiendo a un joven llamado Tito, le dice en el libro de Tito 2, ahí al lado de Hebreo, no hay que ir muy lejos, al lado de Hebreo está Tito. Antes de Hebreo está Filemón y antes Tito. Tito 2, 11, vamos a leer desde el 2:11. Mira esto, leo en el nombre de Cristo Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿A quién? A todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando, hay algo que hacer, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Esto le dice Pablo a Tito. Hay personas que le da pena hablar el evangelio. Mira, nosotros estamos acá hablando de Dios y somos pocos. Tú montas ahorita un equipo ahí con una musiquita y se llena esto. ¿Por qué? Porque pocos quieren escuchar a Dios. Dios es muy fastidioso para el mundo. Pero ¿qué dice Dios? Que solo un remanente será salvo. Amén. Dios nos ha dado libre albedrío. Y aquí Pablo le está diciendo a Tito que la gracia de Dios se ha manifestado ¿a quién? A la humanidad, enseñándole a todos los hombres. Yo no predico acá solamente para ustedes, yo predico acá para el que quiera escuchar. Porque Jesús se preocupa por todas las almas. Hay personas que les fastidia escuchar la palabra, ignorando que Jesús le está dando una oportunidad. Porque de repente mañana ya no está, o le da un infarto, o lo atropellan por ahí, o cualquier cosa le pasa y ya no tiene oportunidad de arrepentirse. Y Jesús le da una oportunidad. Es así. Y hay personas que se molestan. Y oye, no, qué fastidio. Yo escucho, a mí a veces me ponen una música toda la noche y yo no me molesto. ¿Por qué? Porque uno es tolerante. Así es, podemos vivir en comunidad, ¿cierto? Cuando somos tolerantes, si aquel hace su fiesta, uno disfrute su fiesta. Y si, bueno, no le cuesta dormir, uno hace un esfuerzo porque ellos están en lo de ellos y hay que ser tolerante, ¿cierto? Pero cuando vemos aquellas cosas tienen mala reputación porque siempre terminan mal. Algo pasa, algo sucede, la gente termina ofendiéndose, diciéndose cosas. Por lo menos acá no nos estamos ofendiendo, no nos estamos tratando mal. Estamos hablando del Dios bendito que vive para siempre, que vino a salvar las almas. No hay malas palabras, no hay palabras ofensivas. Solo la palabra del Dios que vive para siempre. Y vaya que eso es digno de escuchar, de alabar y de recibir la palabra de Dios. Vaya que sí. El creyente tiene ese privilegio, porque es un privilegio no solamente escucharla, sino entenderla y saber que es palabra de Dios. Porque si algo tiene de especial la creación del creyente por Dios, es que el creyente tiene esto, que conoce a Dios y tiene esa sensibilidad de escuchar a Dios.
Y es la sensibilidad que el hombre ha perdido. Aquí dice Pablo a Tito que enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobria de una manera correcta, no embriagándonos ni haciendo cosas que lo ofenden. Justa, no agrediendo a nadie, no haciéndole daño al otro, ayudando, colaborando, haciendo las cosas para que vivamos todos mejor en comunidad, para que el lugar se vea bonito, para que la zona sea una zona agradable, para que los niños puedan jugar sin temer a nada. No para crear un ambiente donde crezcan los malandros y donde haya todas cosas malavidas. Dios no quiere eso, por eso dice justa. Y dice piadosamente, o sea, haciendo todas las cosas que vivan honrada y devotamente delante de Dios, que eso es lo que le agrada a Dios. Y ahí es donde Dios envía bendición. Dios envía bendición. Y son las cosas. Cuando nosotros escuchamos a Dios, Dios nos bendice. Da tristeza ver a veces personas que pasan por cosas que no deberían pasar por ellas sin Dios. No es que a veces no tengan que venir cosas que nos duelan, desagradables, sí, pero cuando estamos con Dios en medio de esas cosas, son más llevaderas y son con esperanza y son solo temporadas. Hay personas que tienen años con la misma situación encima, porque no entienden que en los cielos hay un Dios, su nombre es Jesucristo, y juzga a todo ser humano, lo juzga. Ese es Cristo, quien solo nos pide que vivamos sobria, justa y piadosamente, reconociéndole, humillándonos delante de su presencia, porque Él es Dios. Y dice Pablo acá a Tito, después de aquello, dice, aguardando la esperanza bienaventurada. Nota esto. Vivamos sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada. Una esperanza bienaventurada. Qué bendición lo que nosotros tenemos. Dice Pablo a Tito, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Hay algunos que no entienden esto, triste, porque pudiesen escuchar y tratar de comprenderlo. Tratar de comprenderlo, buscar una Biblia y tratar de ver que estas cosas son así. Y fueron escritas para la humanidad, no para un grupo religioso, no para una iglesia en particular. Para toda la humanidad Dios escribió su palabra, la palabra del Dios bendito. Porque dice Jesús en Mateo 24:14, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Jesús quiere que todo el mundo escuche. Porque el Dios bendito quiere que todas las personas sean salvos y procedan a arrepentirse. Esa es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la voluntad del Señor, pero allí está esa palabra, arrepentimiento. Buscarle a Él, reconocerle, saber que Él es Dios. Saber que Él es Dios. Saber que Él vino a recuperar lo que se había perdido. Cuando escuchamos los mensajes de nuestro Señor, vemos la sabiduría de Dios en medio de toda una generación. Y vemos cómo una generación desecha toda esa sabiduría de Dios. Pero esa sabiduría de Dios venía a extenderse a nosotros para que viéramos quién era ese Dios. Por eso Juan dice, a Dios nadie le ha visto. Jesús le ha dado a conocer. A Dios nadie le ha visto jamás. Él le ha dado a conocer. Qué tremendo. Y nosotros, la iglesia, tenemos esa labor de dar a conocer a Jesús. El que escuche bien, como Dios dice a Ezequiel, háblales Ezequiel. El que escuchare, bien, y el que no escuchare, bien, siempre sabrán Ezequiel. Es tremendo. ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo a Ezequiel, mira, cada quien tiene su oportunidad. Y cada quien hace lo que quiere con mi mensaje, Ezequiel. El que lo quiera guardar, que lo guarde, Ezequiel.
El que lo quiera desechar, que lo deseche si quiere. Pero sabe algo, que esta palabra va a juzgar en el día postrero, eso dijo Jesús. Eso dijo, yo no juzgo a nadie porque yo no vine a juzgar. La palabra que yo les hablo, ella les juzgará en el día postrero. Este es el evangelio que hoy predicamos. Este es el evangelio que presentamos, la palabra del Dios bendito, para todo aquel que quiera escuchar. Vamos a darle gracias al Señor. Solo a la